Yo le invito a abrir el libro de Daniel, capítulo 7, y hoy vamos a terminar el capítulo 7, versículo 19 al 28. Vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 28. Leo para usted la palabra del Señor. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandezas, y su aspecto era mayor que el de sus compañeros. Y yo estaba mirando, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablarás palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo consumirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez, y traspasarán su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos los servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y se demudó mi semblante, pero guardé el asunto en mi corazón. Esta es la palabra del Señor. El título del sermón es El reino del Hijo del Hombre. El reino del Hijo del Hombre, una verdad esperanzadora para un pueblo en cautiverio, y hoy sería la cuarta parte de ese sermón. El reino del Hijo del Hombre, una verdad esperanzadora para un pueblo en cautiverio. Ya sabemos que el pueblo en cautiverio, en primera instancia, es el pueblo de Israel, que ha sido llevado en exilio por el imperio babilónico, y esa es la experiencia que tiene Daniel. Su visión se da, nota en el versículo 1 del capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Este fue el último gobernante que tuvo el imperio babilónico. Ahora, el tema central de nuestro pasaje está en el trono de Dios. Y eso lo vimos cuando estudiamos la visión como tal en su perspectiva celestial. El trono de Dios gobierna el mundo. Miren conmigo el versículo 9 del capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego; sus ruedas, fuego ardiente. Sin duda, el recordatorio para un pueblo en cautiverio es que, a pesar del poder esclavizante de los reinos del mundo, el trono de Dios gobierna. Eso debía quedar muy claro para Israel, y debe quedar muy claro para nosotros también. A pesar del poder esclavizante de los reinos del mundo, el trono de Dios gobierna. Ese es el mensaje que el capítulo 7 de Daniel comunica. El sermón de esta noche, básicamente la parte 4, es la interpretación especial de la visión. Ya hemos visto el tiempo de la visión, capítulo 7, versículo 1. Hemos visto el contenido de la visión, capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 14, ahí está el contenido. Y en tercer lugar, la interpretación de la visión, versículo 15 al 27, finalmente la reacción ante la visión, versículo 28. Hoy estaremos en la interpretación de la visión como interpretación especial y la reacción que tiene Daniel después de haber tenido esa visión. Entonces, básicamente veremos
dos cosas en esta noche: la interpretación especial de la visión, versículo 19 al 27, y la reacción ante la visión que tiene Daniel. Así que veamos en primer lugar la interpretación especial de la visión. La primera parte de la interpretación básicamente es la repetición de la visión, una descripción un poco más especial, más ampliada acerca de la cuarta bestia. Miren el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Bueno, era algo que había quedado en el corazón de Daniel. Él estaba intrigado. Bueno, ¿por qué estaba tan intrigado acerca de esta cuarta bestia? Por la manera como se presenta la cuarta bestia, por la manera como se describe la cuarta bestia y cómo le hace guerra a los santos y los vence. Claro, esto cautivó su corazón. Él quería saber un poco más de información acerca de esta cuarta bestia. Noten, era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, cuyos dientes eran de hierro, sus uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Esta es una descripción de un gran reino, un gran imperio que a través del poderío militar avanza conquistando el mundo y aplastando a todos aquellos que tiene por delante. Básicamente esa es la descripción que se hace de esta bestia, un gran reino muy poderoso que aplasta a los reinos enemigos. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, note con atención, tiene 10 cuernos, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, se levanta un cuerno pequeño que derriba 3 cuernos más, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandezas, y su aspecto era mayor que el de sus compañeros. Esta descripción nos hace pensar quizá en un gran gobernante, en un gran líder político, en este cuerno pequeño, el poder de un gran gobernante, el cual tiene ojos de hombre, el cual tiene boca de hombre y habla grandezas. Es probablemente la descripción apuntando a un gobernante, apuntando a un líder quizá muy poderoso. Y yo estaba mirando, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Evidentemente hay una hostilidad, una persecución en contra de los santos del Altísimo que reciben el reino en el versículo 18. Recuerdan el Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días. Miren el versículo 14, le fue dado señorío, gloria y reino sobre los pueblos, las naciones y las lenguas. Y la interpretación general de esta visión es que a ese Hijo de Hombre que recibe el reino representa a su pueblo que recibe el reino con él. Básicamente, él gobierna juntamente con su pueblo, que en el texto son los santos del Altísimo, que son perseguidos por este cuerno, por este gobernante que representa un gran poder político, y los vencía. Y luego dice, hasta que vino el anciano de días, el mismo que se sentó en el trono para juzgar, y ya lo leímos en el versículo 9, ese mismo anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Notan, hay una repetición básicamente que describe a la cuarta bestia. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, porque les quiero mostrar la gran semejanza de la cuarta bestia de Daniel y de la bestia que se nos describe en Apocalipsis capítulo 13. Preste atención al capítulo 13 de Apocalipsis. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar, subraye la palabra mar, es el primer elemento importante para hacer la semejanza. Y vi una bestia subir del mar. Ahora regrese a Daniel capítulo 7, por favor. Vamos a estar Daniel Apocalipsis, Daniel capítulo 7. Y miren el versículo 3. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Las 4 bestias de Daniel 7 suben del mar. La bestia de Apocalipsis capítulo 13 sube del mar. ¿Qué representa el mar? La oscuridad, el caos, el desorden, las tinieblas, la confusión. Eso es lo que representa el mar. De ahí viene la bestia de Apocalipsis 13, de ahí vienen las 4 bestias de Daniel capítulo 7. O sea, proceden del mismo lugar. Es la primera semejanza que encontramos. Vuelva a Apocalipsis 13, por favor. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, subraye, 10 cuernos,
¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia de Daniel capítulo 7? 10 cuernos. 10 cuernos, ya lo hemos leído a lo largo del capítulo 7. La bestia de Apocalipsis 13 tiene 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora miren lo que va a ocurrir aquí, es muy interesante. ¿Cuál era la bestia que era como leopardo en Daniel capítulo 7? La tercera bestia. Vaya conmigo a Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto yo estaba mirando y he aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Y habíamos dicho que la tercera bestia de Daniel 7 es el imperio griego. El imperio de los griegos, rápido como el leopardo y súmele a eso 4 alas de águila. Demasiado rápido para conquistar el mundo. Juan está mencionando una característica del imperio griego en Apocalipsis 13. Mírenlo bien, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, es el imperio griego, y sus pies eran como de oso. ¿Cuál era la bestia que era como de oso en Daniel 7? Vaya conmigo, la segunda bestia. Miren bien el versículo 5 de Daniel 7. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Y habíamos dicho que es el imperio de los medos y de los persas. Un lomo se levanta más que el otro. Un rey es más poderoso que el otro, es lo que quiere decir el texto. O sea que la bestia de Apocalipsis 13 nos está describiendo al imperio griego, nos está describiendo al imperio de los medos y de los persas. Pero miren el versículo 2 de Apocalipsis 13. Y su boca como boca de león. ¿Cuál era la bestia que era como un gran león en Daniel 7? La primera, el imperio babilónico. Vaya conmigo a Daniel 7, versículo 4. La primera era como un león. Y habíamos dicho que era el imperio babilónico donde estaba Daniel, reinando el rey Belsasar, el imperio de su época en la cual tiene la visión. Mire lo que está ocurriendo, hermanos, entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Se lo voy a explicar de esta manera. Daniel está describiendo la historia de los reinos del mundo prospectivamente hasta los tiempos de Juan. El imperio babilónico como el león, el imperio de los medos y de los persas como el oso, el imperio de los griegos como el leopardo y la terrible bestia, el imperio romano, hacia adelante, prospectivamente. Y Juan en Apocalipsis 13 está describiendo la misma historia, pero retrospectivamente. Es decir, Juan está en los tiempos de la cuarta bestia de Daniel 7 y lo que Juan está haciendo es describiendo los acontecimientos desde su época hasta la época de Daniel. ¿Notan? Esto me parece asombroso. Juan está en los tiempos de la cuarta bestia y Juan dice, esta cuarta bestia es como el imperio anterior, los griegos, como el imperio anterior, los medo-persas, como el imperio anterior en los tiempos de Daniel, los babilonios. ¿Notan? Daniel está en los tiempos de la primera bestia, Juan está en el tiempo de la cuarta bestia. Bueno, este es un mensaje sumamente poderoso para la iglesia del primer siglo, porque ellos están confirmando que la visión de Daniel se estaba cumpliendo en ese tiempo. ¿Notan el punto? Daniel había profetizado que la cuarta bestia le haría guerra a los santos del Altísimo, los vencería por un tiempo, pero luego el Señor vindicaría a los santos del Altísimo. Bueno, piensa en la iglesia del primer siglo, cuando Juan escribe Apocalipsis. Es evidente que ellos se iban a asociar la cuarta bestia con el imperio romano, es su época. Es su contexto, es lo que ellos están viviendo, es lo que ellos están escuchando. Para ellos esto era muy evidente. La cuarta bestia es el imperio romano anunciado desde los tiempos de Daniel, que perseguiría a la iglesia, sería hostil con la iglesia, vencería a la iglesia por un tiempo aparentemente,
pero luego el Señor vindicaría a la iglesia. He ahí su consuelo en medio de la persecución. Si la palabra de Daniel es palabra de Dios, oh Señor, en medio de la hostilidad romana, tú nos vas a vindicar. Ese es el mensaje que los primeros cristianos están recibiendo con Apocalipsis 13 conectado con Daniel 7. Un claro cumplimiento del libro de Daniel, hermanos, es increíble para la audiencia de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Daniel describe los reinos prospectivamente hasta Juan, y Juan describe los reinos retrospectivamente hasta Daniel. Eso me llama mucho la atención. Sigamos leyendo Apocalipsis 13:3. 13:2, última parte. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Note que Apocalipsis 13 nos revela algo que Daniel 7 no dice. Apocalipsis 13 nos dice que quien está detrás del poder esclavizante de los imperios del mundo es Satanás. Apocalipsis 13 nos está dando esa información. Daniel 7 no nos la dice, pero Juan sí la dice. O sea, el sujeto que está influenciando a los grandes imperios, a los grandes reyes, a los grandes gobernantes para ejercer poder esclavizante en contra del pueblo de Dios es el mismo Satanás. Juan nos lo está revelando. Bien, o sea que esto hay que entenderlo. Sigamos, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vaya Daniel capítulo 7, por favor, miren la otra semejanza. Daniel capítulo 7, versículo 11. Mire lo que dice Daniel. Entonces yo estaba mirando a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, estuve mirando hasta que mataron a la bestia. Evidentemente es la herida mortal de Apocalipsis 13:3. Es la misma herida. La muerte de la bestia de Daniel 7 es la herida mortal que fue curada en Apocalipsis 13:3. Sin duda lo que Daniel está anunciando es que ese cuarto imperio va a ser impactado poderosamente, que le va a generar una crisis, una gran crisis, una terrible crisis. Bueno, Juan en Apocalipsis 13:3 nos dice que sí, que fue herido como herida de muerte, pero fue curada. Cuando el imperio romano parecía ser derribado, declinado, destruido, nuevamente emerge. Probablemente la audiencia entendía estas palabras. Probablemente había ocurrido algo en el imperio romano que les hacía a ellos comprender que Roma había recibido un golpe de muerte. El imperio romano estaba en declive o en decadencia, pero de un momento a otro nuevamente ha resurgido. Y aquí hay una interpretación que me parece interesante, pero que yo no me atrevo como tal a afirmar con tanta seguridad, pero me parece interesante. Algunos piensan que los 10 cuernos de la cuarta bestia básicamente son 10 emperadores romanos. Entonces empiezan a contar desde Julio César. El primer cuerno, Julio César; el segundo, Augusto; el tercero, Tiberio; el cuarto, Calígula; el quinto, Claudio; el sexto, Nerón. Y cuando se da el tiempo de Nerón hay una gran crisis cuando Nerón muere en el año 68, y hay un año de crisis política donde parecía que el imperio romano iba a ser derribado, iba a desaparecer. Es el año de los 3 emperadores, Galba, Otón y Vitelio. 3 cuernos que son derribados por el 10º, Vespasiano, año 69. Esa interpretación es muy tentadora, honestamente es muy tentadora. Casi que encaja de manera perfecta con lo que Daniel dice en el capítulo 7 y con el testimonio que da Juan en Apocalipsis capítulo 13, como si describiera a los 10 primeros emperadores romanos y describiera la muerte de Nerón, la crisis política de Roma en el 68 y en el 69, y el poder de Vespasiano, que luego va a llevar a la destrucción de Jerusalén y la caída del templo en el 70. O sea, la interpretación, no lo puedo negar, sumamente interesante.
Pero Calvino pensaba de otra manera, no muy lejano a esta interpretación. Pero Calvino decía que el número 10 significa la totalidad. Compara los 10 mandamientos. ¿Por qué el Señor utiliza el número 10 para dar mandamientos? Porque es la totalidad de la ley. El número 10 representa totalidad. Calvino dice, los 10 cuernos de la bestia representan la totalidad del poder del imperio romano. O sea que Calvino no entra a describir de esta manera cada uno de los cuernos, ve una problemática ahí, quizá al ponerle nombre a cada uno de los cuernos, pero es interesante porque sí concluye que todos los cuernos representan la totalidad del poder del imperio romano. O sea que de una u otra manera llegamos a una misma conclusión. La cuarta bestia es Roma, para Daniel y para Juan y para la iglesia del siglo I. Es Roma, en ese momento es Roma. Así lo están entendiendo. Ahora bien, sigamos leyendo Apocalipsis 13, ahora versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ya sabemos que es Satanás quien está detrás de estos grandes gobernantes y de estos grandes imperios. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Al parecer ha resucitado el imperio romano de su crisis política y le fue dada boca para hablar, escuche, grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Vaya a Daniel capítulo 7. Vuelva a Daniel capítulo 7. Mire lo que se dice del cuerpo pequeño en Daniel capítulo 7, versículo 20, en la parte C. Y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandezas. Ya sabemos que se refiere la palabra grandezas. Según Apocalipsis capítulo 13, esa palabra grandezas no es otra cosa que blasfemias contra el Dios Altísimo. ¿Notan la semejanza tan interesante? Blasfemias contra el Dios Altísimo, y su aspecto era mayor que el de sus compañeros. Evidentemente, el imperio romano blasfemó contra el nombre de Dios, y blasfemó porque los emperadores se divinizaron. Todos los emperadores se divinizaron, mandaron a hacer su propia imagen y obligaron al pueblo a inclinarse delante de ella y a proclamar César Quirios. César es el Señor. Noten el término griego Kyrios. Es el mismo término que el apóstol Pablo utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo. El mismo término. Hermanos, ubiquémonos en el siglo I. El emperador está obligando para que se incline rodilla delante de su imagen y se declare públicamente César Quirios. Y usted es un cristiano de verdad. Usted ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Usted ha experimentado verdadero arrepentimiento. Dígame usted qué hace. ¿Qué hace? Y cuando escucha a los soldados romanos acercarse, ¿sabe usted que vienen armados y vienen por su cabeza? ¿Qué hace usted? Bueno, los cristianos estaban dispuestos a morir por Cristo. No. César Quirios no. Jesús Quirios. Declarar que Jesús era el Señor para los romanos era como quitarle el título que merecía el emperador, ahora dárselo a un tal Crispo, como dice Suetonio en Historia de Roma, en burla. A ese tal Crispo, a ese judío. Hermanos, verdaderamente el Espíritu Santo es el que da el poder para resistir las amenazas y el ataque del diablo. Esto es lo que está ocurriendo en el siglo I con la iglesia cuando leemos un texto como Apocalipsis capítulo 13. Miren esto, versículo 6. Y este tiempo es de 42 meses, que es el mismo tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25. Es lo mismo, 3 años y medio. Calvino dice que el periodo de 3 años y medio es un tiempo indefinido, probablemente un tiempo en el cual el Señor permite que el imperio romano persiga a la iglesia y sea hostil. ¿Hasta cuándo?
hasta cuando el Señor lo determine. La hostilidad contra la iglesia y la persecución contra la iglesia no termina hasta que el Señor lo determine. Ese es el punto aquí. No es cuando la iglesia quiera, no es cuando el emperador quiera, o el imperio quiera, o el mundo quiera, es cuando el Señor lo determine. Ese es el mensaje. Siga leyendo conmigo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Miren el ataque de la bestia. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Las mismas palabras de Daniel capítulo 7. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Es un gran imperio. Es un gran imperio que ha subyugado otras naciones. Ha subyugado otras naciones, y esto era el objetivo militar de los imperios. Ellos iban arrasando con todos los pueblos, con todas las tribus que encontraban en el camino, y los sometían a la fuerza. Básicamente esa es una descripción militar imperial, lo que dice el versículo 7. Y la adoración, todos los que moran, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quiénes no se inclinaron ante la bestia? Los verdaderos cristianos. ¿Quiénes no negaron a Jesús en medio de la hostilidad romana? Los verdaderos cristianos. ¿Quiénes no declararon César Istinquirius, sino Isus Istinquirius? Los verdaderos cristianos. Quienes se sometieron a Roma, quienes se inclinaron ante la imagen del César, quienes le dieron adoración, los falsos creyentes, los incrédulos de su época, los que no tienen un corazón regenerado. Claramente Daniel 7 y Apocalipsis 13 tienen una grandísima semejanza. Volvamos a Daniel capítulo 7. Entonces, esta es la descripción básicamente de la cuarta bestia. Va a perseguir a los santos de tal manera que los vence. Eso significa que la persecución y la hostilidad es terrible contra la iglesia. Bueno, eso era lo que estaban viviendo los cristianos en el siglo I. Podemos mencionar a Nerón, a Vespasiano, a Domiciano, a Septimio Severo, a Decio, a Diocleciano, todos los emperadores romanos que usted quiera mencionar. Todos ellos, la gran mayoría, persiguieron a la iglesia de manera brutal. Es una persecución que nosotros no podemos entender, pero fue terrible. Fue una gran realidad, pero hay otra, versículo 22 del capítulo 7 de Daniel: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Vindicación. La iglesia fue vindicada por Dios. Este texto es bien complejo, hermanos. El versículo 22 es demasiado complejo, porque si usted lee la versión de la SBT, dice algo que yo en mi opinión creo que es, lo que debe decir la SBT. Mire lo que dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Calvino interpretaba este texto como está en la traducción de la SBT. ¿Cómo lo interpretaba Calvino? Que el anciano de días le dio la potestad de juzgar a la iglesia en la tierra. ¿Cómo? A través del avance de la proclamación del evangelio. Cuando la iglesia proclama fielmente el evangelio, la iglesia juzga a las naciones. Esa fue la interpretación de Calvino. Y noten que la traducción de la SBT da esa intención. Cuando usted lee rápido el versículo 22, usted cree que el texto está hablando de que el anciano de días está juzgando a los enemigos. Pero el texto parece indicar es que el anciano de días le da poder a la iglesia, a los santos del Altísimo, para que juzguen a sus enemigos mientras avanzan el reino. En lo personal, me inclino por esa posición.
Creo que la iglesia, cuando predica fielmente el evangelio y lo proclama, no solo avanza el reino de Cristo, sino que también juzga al mundo, y la iglesia no es juzgada por los demás. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Los espirituales juzgan todas las cosas. Es una realidad espiritual. La iglesia, en medio de la hostilidad y de la persecución, es vindicada por Dios. Es vindicada por Dios. Ahora viene la explicación que ya hemos dicho. Dijo así, versículo 23: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo consumirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo indefinido que solamente Dios determina, cuando cesa la persecución y la hostilidad en contra de la iglesia. Solamente Dios lo determina. Cristo se enfrentó contra la hostilidad de la bestia. Cristo se enfrentó. Miren este texto en Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19. Miren el versículo 10. Entonces le dijo Pilato, Jesucristo está frente a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? El poder esclavizante sobre Cristo. Eso es, el poder esclavizante de la bestia sobre Cristo. Poco inferior a los ángeles. Lo que aprendíamos el domingo. Poco inferior a los ángeles. Él se hizo débil. Pero mire cómo el Señor le responde a Pilato. Respondió Jesús: ninguna potestad tendréis contra mí, si esto no te fuere dado de arriba. ¿Notan? Por mucho que la bestia va a ejercer poder esclavizante sobre el Hijo de Dios, el Hijo de Dios le recuerda a la bestia: no tienes autoridad que no sea dada por Dios. Dios es el hacedor de la historia y el dueño del mundo, hermanos. No hay de qué temer. No hay de qué temer. Llegó el día, versículo 26, capítulo 7: se sentará el juez y traspasarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Roma fue derribada, el imperio romano fue destruido. Eso ya pasó. Se cumplió. Así como Babilonia fue derribado, Medo-Persa fue derribado, Grecia fue derribado, Roma también fue derribada, y cualquier enemigo de Cristo y de la iglesia será derribado también. Esta palabra impacta al futuro nuestro, hermanos. Como el Señor lo hizo con ellos, lo hará con nuestros enemigos. Ese es el mensaje de esperanza para un pueblo en cautiverio. Y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, hermanos, no es temporal como el de la cuarta bestia, es eterno, y todos los señoríos los servirán y obedecerán, no como el reino de la cuarta bestia. Miren conmigo Juan 18, por favor. Juan capítulo 18. Versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Es un reino espiritual, es un reino eterno, es un reino indestructible. Y saben, es el reino que el Señor nos ha dado. Ese es nuestro reino. Ese es nuestro reino. Hermanos, la muerte de los ideales, el auge del sentimiento, la crisis de la ética, el gusto por lo transexual,
las facturas de la moda, el retorno por lo esotérico, el encanto por lo asiático, la religión del deporte, la religión del cuerpo, la diosa tierra, una fe cómoda, una fe emocional, una fe desconfiada. Por mucho que se levante en contra de la iglesia como una terrible bestia, progresismo y sus ideologías, recuerden, mis queridos hermanos, el Señor nos ha entregado el gobierno y el poder, y el trono de Dios gobierna. No dude, hermano, no dude, no temas. Israel no debía temer, la iglesia del primer siglo no debía temer. La iglesia de nuestros días no debe temer. El trono del Hijo del Hombre gobierna. Ese es un mensaje de gran esperanza para nosotros, por mucha hostilidad o persecución que recibamos. Querido amigo, sin duda alguna sirves a la bestia. Sirves a la bestia, porque piensas como ella, vives como ella quiere que vivas. El mundo mismo ejerce su poder esclavizante sobre ti, pero ven a Cristo, ven al Rey de gloria, ven al que tiene todo el poder para que te libere, te dé el poder de su Espíritu Santo, y entonces ahí, mi querido amigo, gobernarás con Él y confiarás en que el trono del Hijo del Hombre gobierna hasta el fin. Ven a Cristo para que la bestia no te devore. Ven a Cristo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pido que nos sigas ayudando y bendiciendo mientras predicamos el libro de Daniel, que veamos el glorioso gobierno del Hijo del Hombre, un gobierno que no tiene comparación, un gobierno grande, un gobierno terrible, que somete a las naciones, y nosotros avanzamos ese reino cuando proclamamos fielmente el Evangelio. Todas estas cosas las oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.